Por eso tengo este pequeño símbolo aquí, pero para aquellos que nunca han oído tu historia, ¿qué te parece? Un resumen de 5 minutos. Digamos 3. Muy bien. Yo crecí en una familia protestante nominal y me encontré en una serie de problemas como delincuente juvenil. Jesucristo me encontró mucho antes de que yo lo encontrara a él, y a través de Vida Juvenil Internacional y por medio de ciertos hombres de Dios que el Señor envió a mi vida, no solo encontré a Cristo como mi Señor y Salvador, sino que también encontré un amor en la Biblia, y fui formado en una tradición protestante, la cual era anticatólica, no como un prejuicio, sino como una convicción teológica profunda, la cual transmitía a mucha gente. Una vez en la universidad estudié filosofía y teología, así como economía. También estudié un seminario. Como tú sabes, nos conocimos en el Gordon Conwell, y mis estudios sucesivos de las escrituras y teología empezaron a crear ciertas preguntas en mi mente, precisamente cuando me estaba graduando, esperando seguir estudios de doctorado. Tuvimos nuestro primer hijo, así que tuvimos que postergar esos planes. Me hice pastor allá en Virginia, en una pequeña congregación presbiteriana, y allí esas preguntas crecieron con fuerza y comenzaron a acumularse hasta formar una especie de crisis, porque las cosas que surgían apuntaban hacia el catolicismo. Cuanto más profundamente me sumergía en la Biblia, más llegaba a conclusiones católicas. Así que después de un tiempo llegué a la conclusión que si quería mantener mi integridad iba a tener que presentar mi renuncia. Y así lo hice, no solamente de la iglesia donde era pastor, sino también del seminario local donde yo era profesor. Y por los siguientes 2 años permanecí en búsqueda de algo. Yo simplemente quería ser un siervo de Dios, yo quería ser un esclavo de su palabra. Pero por ningún momento pensé que todo eso me iba a guiar hacia Roma. Pero de hecho, en 1986, allá en Milwaukee, mientras hacía unos estudios de doctorado en la universidad, fui recibido en la Iglesia Católica. Sí, desde entonces el Señor ha continuado abriendo puertas para ustedes en formas inesperadas. Efectivamente, yo pensé que, siendo quien era, habiendo estudiado latín, haciendo un célibe, ciertamente era para mí abandonar la teología y encontrar un trabajo en un lugar secular, pero creo que el Señor tenía otros planes. Los últimos 10 años he tenido un periodo maravilloso enseñando sobre las Escrituras y teología en la Universidad Franciscana en Steubenville. Le estoy muy agradecido a mis colegas y a todos mis estudiantes y al Padre Michael, a todos los que el Señor me ha puesto. Te doy las ahí. Gracias, y sé que también hay cientos de miles de que te están agradecidos por tu historia, por tus escritos, por tus casetes. Tengo aquí 2 libros tuyos, son tus libros más recientes que han sido publicados. No tenemos aquí Roma, Dulce Hogar, el cual es tu historia, pero tenemos un padre que mantiene sus promesas, que salió hace 2 años. Salió hace 2 años. Es un estudio de la Biblia y básicamente está diseñado para ayudar a los católicos a tener una mejor idea para entender la Biblia. Es realmente un resumen del trabajo que hicimos Jeff Cambis y yo sobre el programa de los planes de nuestro El más Padre. reciente de todos es la cena en la Aquí en tierra. el programa, sí. La misa es el cielo en la tierra, y estos están disponibles. En algún momento del programa van a tener los teléfonos en caso de que estén interesados. Quiero darte las gracias por haber sido una influencia para muchos tu regreso. De muchas maneras es diferente a muchos con los que he trabajado en la red global del regreso a casa, en el sentido de que muchos han pasado por luchas y problemas para entender la verdad, pero hemos leído tus casetes y he leído tus libros, y eso nos ha servido de guía. Tú has sido como una clase de pionero en muchas maneras, porque fue debido a tus estudios que comenzaste a descubrir las cosas católicas. Así es. Debo decir que para mí, para considerar el catolicismo, fue tratar lo concebible y lo inconcebible. Fue algo así como un desertor soviético. Fue un movimiento hacia una dirección que por años había identificado yo como el anticristo, como la prostituta de Babilonia. La misma forma en que habían pensado Martín Lutero y Juan Calvino. En esa misma forma había estado pensando yo por muchos años, pero yo había querido ser capaz de mirar en los ojos en el último día y decir, ahora enseño, no lo que mis profesores me enseñaron, sino lo que tú me enseñaste con tu palabra. Y yo fui donde tú quisiste que yo fuera, hice lo que tú querías que hiciera. Entonces veía que se intensificaba la crisis y debo reconocer que nunca ni en sueños pensé, Él quiere que cruce el Tíber. Es interesante que hayas mencionado a Calvino y a Lutero, y en cierto sentido Calvino fue capaz de dar el paso, porque antes que él, un hombre llamado Lutero, había tomado un gran paso decisivo, y así es como me siento en relación contigo, y otros también sienten lo mismo. Yo sentí lo mismo con la iglesia debido a mi pasado, y cuando empecé a mirar a la iglesia católica, tú ya habías entrado en la misma.
y luego me di cuenta que el cardenal Newman lo había hecho antes que yo, y Ronald Knox lo había hecho antes que yo, y Chesterton lo había hecho antes que nosotros, así que vimos los testimonios de aquellos que han cruzado el Tíber antes que nosotros, y por eso pudimos tomar ese paso decisivo. Debo decir que me sorprendí bastante, pues nunca esperé encontrarte en esa parroquia en Cleveland y escuchándome hablar acerca de la Eucaristía. Creo que se trataba de la cuarta copa esa noche, y tú llegaste, creo que llevabas barba y te sorprendiste, te quedaste perplejo. Y tuvimos una pequeña conversación y luego seguimos esa conversación con otras por teléfono. Y a la salida yo compré uno de tus casetes. Así es, así es. Y yo recuerdo eso porque 2 años después tú me estabas hablando acerca de la misma disertación, la cuarta copa. Ha sido uno de mis estudios Además, favoritos. es un estudio fabuloso y me gustaría que hablase sobre eso esta noche. Hay un capítulo sobre eso en El Padre siempre mantiene sus promesas. Es un estudio interesante sobre la última cena, y eso fue realmente, yo ni siquiera había renunciado como pastor en ese momento. Sí, es cierto, sí. Y la Iglesia Católica era la respuesta, yo sabía cuál era el problema. De hecho, te voy a hacer la misma pregunta que te hice en aquella oportunidad, y después de esta reunión escuché tus casetes, leí tus libros, tratando de solucionar mis problemas debido al tema católico. Pero el tema tenía que ver con las Escrituras, del lugar en las Escrituras, y tú me preguntaste en nuestra conversación, ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? Y la respuesta como evangelio, por supuesto, que yo dije fue, es la Biblia. Las Escrituras son la base y el fundamento de la verdad. Y luego descubriste que había sido emboscado. Así es. Es la misma forma que yo había sido emboscado, sí. Porque tú dijiste, ¿cuál dice la Biblia que es la columna y fundamento de la verdad? Y me mostraste un versículo que no habías considerado antes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Primera de Timoteo 3:15, donde dice, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Hemos mencionado muchas veces ese versículo en este programa porque es algo clave, pero para mí nunca, yo había leído a Timoteo antes. Yo había sido impactado por ese versículo muchos años antes. Fueron otros versículos, fue una experiencia para ti. ¿Fue esto una experiencia para ti? Que de pronto muchas veces yo quiero que la audiencia vea esta Biblia, si todos la ven, no sé si la podrán ver en la pantalla, pero esta es la forma que luce la Biblia de Scott Hahn. En otras palabras, él ciertamente es, bueno, tienes que mandar que le den brillo a esta Biblia para que luzca como una Biblia. Pero te repito, tú sorprendiste también en tu regreso. Debo decir, para seguir con esto, que me divertí bastante al ir a través de la Biblia por espacio de 3 años, viendo lo que había subrayado y notando lo que no había subrayado después de 15 años de estudios bíblicos. Y muchas veces era significativo notar lo que no había subrayado, lo que había ignorado, lo que había suprimido, lo que había tachado, especialmente San Juan 6. Para mí, como calvinista, San Juan 6 lo usaba para enseñar sobre la predestinación a la gente, que nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Cristo, a menos que el Padre lo guíe. Pero de repente me veo confrontado con toda la serie de versículos que me mostraron que de eso no es lo que se trataba todo el capítulo. El capítulo trata sobre Cristo, que es el maná, el pan de vida. ¿Cuál es la razón que nos están subrayados y otros no lo están? Bueno, yo creo que se debe a que tendemos que ver a lo que hemos experimentado, o tendemos a ver lo que se nos ha mostrado y enseñado. Por lo tanto, muchas veces nuestra lectura es como el refuerzo de un entendimiento existente, y en ese punto puede ser prejuicioso, porque muchos cristianos sinceros, creyentes de la Biblia, están completamente convencidos que la Iglesia Católica no puede ser verdad, pero ellos no pueden dar ninguna razón convincente del por qué. Ellos pueden brindar una serie de malentendidos, como los que yo tenía. Yo estaba seguro que entendía las enseñanzas de la Iglesia Católica, pero luego descubrí lo que dijo Fulton Sheen. No hay 100 personas que estén opuestos a la Iglesia Católica, pero si hay millones que están opuestos a los que erróneamente creen lo que enseña la Iglesia Católica. Yo creí que me encontraba dentro de los 100, pero terminé siendo uno de los millones, y entonces uno va más y más profundo. Y lo que encuentra es que uno sigue siendo y sigue viendo una y otra vez lo que le fue mostrado o lo que experimentó. Y por esa razón nunca he ido a una misa, nunca había escuchado que alguien invocase a la Virgen María o a los santos, nunca había leído realmente al Papa. Yo no me encontraba listo, y luego de repente suceden algunas cosas. La balanza es un gran ejemplo porque nosotros, la idea era que fuéramos casi como una pizarra limpia, que es lo que me enseña la Biblia, y en realidad nosotros no hacíamos eso, lo que hacíamos... Tienes mucha razón. Podemos ver el entendimiento sobre ciertas cosas y luego encontramos versículos que encajan a nuestros propósitos, y a menudo se dice, toma
5 versículos y tendrás una nueva denominación. Tomas 5 cosas, las unes y tienes una nueva denominación. Por esa razón, si uno mira a los grupos diferentes alrededor del mundo, ve que ellos cuentan con 5 o 6 versículos, los cuales son sus favoritos, y todo su entendimiento gira sobre los mismos y todo proviene de ahí.